Bueno, pues hoy tenemos en Los Ojos del Búho un nuevo invitado. Este invitado tiene varias características particulares. Es un hombre que lleva toda una vida trabajando en el mundo del desarrollo humano. Lo hace a través de la parte a veces esotérica, a veces terapéutica. Conoce muchísimas técnicas, muchísimas terapias, muchísimas situaciones sobre religiones, sobre creencias, sobre símbolos. Y por supuesto es un amigo entrañable, mi querido y estimado Luis Rizzo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Excelente, Gerardo. ¿Cómo estás tú? Bien, también, qué gusto tenerte por aquí. Sí, ¿verdad? Es mi debut en este tipo de formatos, ¿no? Pues bienvenido y esperemos que sea algo muy divertido. Yo también estoy Ah, inaugurándome en podcast, entonces estamos a mano. tengo muchas dudas, pero bueno. Bien, eh, una de las cosas que por supuesto me llama mucho la atención y como lo habíamos mencionado, es la posición, por ejemplo, de Plutón en la vida de una persona. En tu caso, como lo hemos visto y lo hemos tratado, tú eres un nativo de Plutón en casa uno. ¿Cómo se vive? ¿Cómo dirías que es esa visión en la vida? Pues mira, interesantísimo porque mi enfrentamiento con la muerte fue desde muy pequeño, desde muy chico. A la edad de 3 años, yo tenía una relación entrañable con mi abuelo y muere a los 3 años, el cual yo, pues, recuerdo perfectamente, ¿no? A los 6 años aproximadamente tuve un accidente muy, muy fuerte en donde pues presencié un degollamiento. Wow, Eh, Esto fue mucho, también mucho, muy fuerte. Y entonces de alguna manera mi infancia fue mm, impregnada por esos hechos. Eh, pues la verdad me impactaron muchísimo. ¿De qué manera influyó la muerte en todo lo que hago? Fíjate bien, o sea, Plutón para mí o para nosotros representa un proceso de destrucción y de renovación, de regeneración. Entonces me pasaba una cosa muy curiosa porque yo prestaba atención, mucha atención a las casas viejas o destruidas. Y entonces yo les veía un grandísimo potencial de convertirse en algo fabuloso, grandioso, ¿no? Entonces esta situación yo la empecé a aplicar en mi vida, en mi espacio, y empecé a reciclar muchísimo material uh, y me dediqué de manera inconsciente, porque esto es algo muy importante, a plasmar mi carta en mi lugar. Fue algo extrañísimo porque un día me caí el 20 y digo, caray, estoy de una u otra forma manifestando mi carta aquí, no solamente mi sentir o mi concepción del arte, sino ya situaciones muy, muy interesantes y profundas de mi carta, ¿no? pero esa anécdota es extraordinaria. Según entiendo, y es lo que me has contado en charlas que hemos tenido, un día amaneces en el garage de una casa de la familia. Así ¿Y es. qué pasa por tu cabeza estando en ese garage? Pues hace cuenta, era prácticamente una tripa. Y yo decía, bueno, puede tener potencial de algo muy padre. Era una cremería en la parte del fondo, había una cámara de refrigeración, que tarde o temprano la convertí en una recámara, pero digamos que inmediatamente se me prendió el foco y empecé a idear una serie de conceptos que habían pasado por mi mente, pero con el paso del tiempo pasaba algo muy curioso. Pintaba una pared, un mural, y siempre dejaba un espacio vacío, o sea, un espacio incompleto. Y algún día me pregunté, bueno, ¿y por qué no lo termino? Porque me causaba una cierta angustia, decir, ya terminé todo, ya no Claro, tengo ya más. termina, pinta todo de azul y se acabó, ¿no?
no, como la inquietud siempre de estar pintando algo teniendo un espacio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entramos a otra parte que me fascina de tu carta, porque tú tienes ese Plutón en casa 1, pero tienes a Venus en casa 4, y creo que la casa 4 es la que me llama poderosamente la atención de tu diseño y de esto que estamos hablando, de este garage, que era un Pero poco fíjate, cremería y era un poco desastre. final de la casa 4, principio de la quinta, en conjunción con, con Júpiter, y un poquito adelante está Saturno. Todo esto aspectando a Mercurio conjunto a Neptuno y al ascendente, al nodo y a Plutón. O sea, es, Exacto, pero digo, la materialización se da en esa casa 4. ¿De cuántos años estamos hablando cuando te dan el garage así como estaba? pues hace que veintitantos, quizás 22, 23 años, no sé. Exacto. ¿Y qué es lo que me fascina de aquí? Tienes un Plutón en casa 1 que básicamente dice, quiero, quiero algo que se parezca a mí, pero entendamos que el diseño de un Plutón en casa 1 nunca termina, porque es como ponerle el planeta de la destrucción, que es como si tuviera contador tras contador tras contador en las etapas de vida y se volviera a regenerar. ¿Cómo dirías que se vive eso? Construyo algo, diseño algo, me gusta y al rato lo transformo en otra cosa y al rato en otra y en otra y en otra y en otra y en otra. Entonces, digamos que nunca, no, de hecho, no me gustaría llegar y completar el espacio de manera total. O sea, no, porque yo considero que en la vida tenemos que ir cambiando, tenemos que ir modificando mucho nuestras conductas, nuestra forma de ser. Y entonces el espacio, mi espacio es una manera de manifestar por qué estoy viviendo, para qué estoy viviendo, cuál es mi circunstancia, qué es lo que pienso, qué es lo que siento incluso, ¿sí? Y entonces a mí me sirve de ejercicio porque de una u otra manera medito después de, ah, caray, ¿por qué hice este cambio? Y ya, digamos, algo que fue completo y absolutamente inspirado. Y después me cae el 20 de por qué lo hice. Reviso mi carta de tránsito, o la progresada, o incluso hasta la natal, y me doy a mí mismo una explicación. Entonces, para mí es como proyectar hacia quien viene aquí, quién soy en toda la extensión de la palabra o de la expresión, pero sobre todo expresármelo a mí mismo, porque forma parte de un entender día a día quién soy y hacia dónde voy, ¿no? Eso es lo que me parece más fascinante de Plutón en casa 1. Si yo hoy te preguntara, Luis, ¿en qué porcentaje tú dirías yo ya estoy definido de quién soy? ¿Qué me contestarías? No, no lo estoy porque constantemente me estoy renovando, o sea, constantemente estoy cambiando, transformándome, ¿no? Quizás, digamos, aspirando al ser, a mi propio ser, pero comprendiendo de que para llegar a él tengo que quitar de mí muchas cosas que no son mías, deseducándome, entre comillas, desdomesticándome, quitando de mí muchos elementos y, y entendiendo que vengo a representar un rol, un papel, un personaje, pero que yo no soy ese personaje, ¿sí? Digamos, yo Interesante. personaje, pero mi ser está detrás de todo esto, ¿no? Por ejemplo, algunas batallas de desprogramarte a ti mismo, ¿nos puedes contar algo, algo Sí, que hayas dicho, esto me llevó tantos años, casi que fue como mi etapa, no no me llevó sé, muchos años, no me llevó muchos años. Fíjate que tuvimos una reunión de compañeros de la escuela y entonces alguien que menciona, uy, el colegio fulanito de tal, mi alma mater, le debo muchísimo. Yo volteé y le digo, ¿y sabes qué? En buena onda,
Yo no le debo nada porque pagué todas mis colegiaturas, ¿eh? Si no las pagué yo, las pagó mi familia. Pero a mí no me debe, yo no le debo absolutamente nada, ¿no? Porque se Claro. trataba de, yo estaba pagando. Entonces, desde muy chico, tuve una cierta claridad con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre, pues, el cuestionamiento constante de ese tipo de valores, ¿no? O sea, es como etapa que dejas, se fue. Fíjate, fue algo muy curioso porque el espacio anterior que yo ocupaba, había pintado yo murales y estaban padrísimos. Y entonces alguien me dice, es que no debiste hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué en la pared? Porque eso no te lo puedes llevar. Es que es precisamente por eso que lo hice. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Para dejarlo atrás y dejarlo quizás como un testimonio de alguien que vivió ahí. Ya sabrá la gente qué hace con ello. Pero no traerme conmigo, eh, digamos, a mi actualidad, cosas que hice o que me representaron hace 30 años. Entonces, de alguna manera, la conciencia de que todo lo debemos dejar atrás, ¿no? O Es sea, parte, es como si en lugar de tatuarte el cuerpo, te tatuaras la pared. no, porque resulta que acá pinté otros murales, por lo tanto, ya significaría que traigo tatuadas otras cosas, Exacto, pero a ¿sí? lo que voy, en lugar de tatuarte el cuerpo, te tatúas la pared y si hay un cambio de casa, se acabó esa etapa en tu vida, ya no se lleva, ya la vaciaste ahí, en Ya fin. no hay hoja, ya no hay vuelta de hoja. Fíjate que yo, cuando comprendí a profundidad Plutón, me di cuenta del profundo significado que es experimentar la muerte nosotros todo el tiempo, ¿sí? Ese concepto tuyo me fascinó, compártenoslo para escucharlo. O sea, el vivir la muerte todos los días nos puede significar la renovación constante de nuestro propio ser e ir quitando todo aquello que no es nuestro, ¿sí? O sea, yo le preguntaba, lo que suena a una amiga, le digo, oye, ¿para ti qué representa la pureza? No, pues que la santidad, que la mojigatería, bla, 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 bla. ¿Sabes qué? No, andas mal, ¿sí? La pureza es simplemente recuperar todo lo que en esencia eres y quitar de ti todo lo que no te pertenece, todo lo que no eres tú. Eso para mí es la pureza, ¿sí? Igual puede estar equivocado, ¿verdad? Para Pero mí, a ver, eso me surge una duda con Plutón. Desde sí, Plutón, ¿en qué momento vivirías esa pureza? Porque desde el punto que nos dices, estás es, cambiando todo el tiempo. es infinito el camino, ¿no? Es infinito. O sea, lo divertido es que yo siento que esta evolución o la evolución del ser humano, tarde o temprano nos vamos acercando a la fuente, ¿no? Pero el camino es larguísimo, ¿sí? Y eso es parte de lo divertido, ¿no? O O sea, sea, no, es como el principio del carbón y del diamante. Nacemos carbón y el trabajo que tú te estás refiriendo es y dar capa y capa y capa hasta tocar al diamante. exactamente, exactamente, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención el concepto de Saibaba del vibuti, que es la ceniza sagrada, cómo cómo era santa esa ceniza, cómo era sagrada, ¿no? Pero comprendí en mi percepción que era la materia prima del diamante, ¿sí? Algo que es tan vil, entre comillas, o tan simple como el diamante, como el carbón, cómo se transforma en un diamante con base a la presión, al esfuerzo, al trabajo continuo, ¿no? Bueno, yo tengo que reconocer que mi primer acercamiento con Shiva, el dios de la muerte, lo tuve a través de conocerte. Tú fuiste el que Ujú. me transmitiste esa idea. Háblanos un poco de ese Shiva que engloba todo este concepto. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Brahma, Shiva y Vishnu
la analogía Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quien le corresponde, por analogía, Shiva es a Jesús, y Jesús es el Dios de la muerte, Ok. ¿sí? Encarna la muerte misma y la transformación. De hecho, su propuesta de muerte es transformadora, ¿sí? Él planteaba la muerte desde un punto de vista completo y absolutamente distinto a lo que lo hicieron todos los demás. Entonces, él encarna la muerte y también Shiva encarna la muerte, y entonces Shiva se dice que danza todo el tiempo, está danzando, ¿sí? Y en esa danza él transforma el universo, le da fin a muchas cosas para dar principio a otras, ¿no? Y aquí se equilibra o se complementa con Brahma y con Vishnu, que viene siendo la parte creadora y la parte renovadora, ¿no? Entonces, Shiva nos representa a nosotros mismos como seres humanos, como hijos de Dios, ¿sí? En este ejercicio o en esta aventura de irnos descubriendo a nosotros mismos y transformándonos, no transformándonos, porque esta palabra se ha usado mucho y es porque más bien no te tienes que transformar en nada, simplemente tienes que recuperar tu esencia, tu ser, tu pureza. Y eso es lo que más me fascina, porque atrás de ese Plutón en casa uno que tú mencionas y del cual obviamente eres experto, porque te lo dieron desde el primer respiro de tu vida, la destrucción permanente no nos lleva a una anarquía. No, Sino no, es no, como, yo recuerdo que había un concepto si mal no recuerdo, de Leonardo da Vinci, que le hablaban porque tenía o Miguel Ángel creo, tenía unos talentos impresionantes en escultura. Entonces le decían que cómo le hacía para dejar esos bloques de piedra de esa manera a casi personas perfectas. Y decía, yo no hago nada, yo solo les quito lo que les sobra. es una labor plutoniana totalmente la que le hacía, ¿no? Con aspectos muchísimo a Saturno, de alguna manera a Venus también, o sea, digamos que ese concepto de quitarle aquello que no es a lo que está, es algo sensacional, la verdad, ¿sí? Es No, y como, de hecho es lo que justamente transmites a través incluso de ti. O sea, el, el que, el que venimos, no sé si llamarlo contaminados o con sobrantes o con cosas así, y que la labor es llegar a la pureza, pero la pureza no es como virginidad, sino la pureza es la esencia, lo que verdaderamente somos. así es, así es. Entonces, pues es interesantísimo cómo se puede comparar la religión hindú con la cristiana y se establecen, hijo, una relación fascinante porque te das cuenta que finalmente el pensamiento más puro, más humano es universal y no tiene tiempo. Entonces, los tiempos de Shiva fueron mucho más anteriores a los tiempos de Jesús. Y simplemente Jesús vino otra vez a darnos el mismo mensaje, con otras palabras, para ser entendido de mejor manera, pero prácticamente es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pues de hecho, Siempre, yo ¿no? englobaría el mensaje de Jesús como ama al otro como quieres ser amado tú mismo. Y, Exacto. y cuando alguien nos dice eso, suena a un tratado de cortesía, pero va mucho más allá. Si yo Soy, quiero ser respetado desde mi individualidad, exacto. ¿cuánto crecimiento personal no tengo que tener para respetar al otro desde la suya? Pues sabes que vivir las ideas de Quirón, probablemente, ¿no? O sea, el sufrir para encontrar ese sentido de compasión que nos hace fraternos para con los otros, ¿no? No se puede comprender el dolor si no se ha experimentado antes, ¿no? No se puede disfrutar del placer si no has experimentado el dolor también. Entonces, pues no deja de ser un juego como muy divertido, ¿no? ¿Qué es el dolor para Plutón? O sea, es una paradoja a veces, ¿no? Cuando vives mm, desde las emociones tan fuertes y al sí, final sientes dolor. pero finalmente todo es energía y eso es un potencial. Es un potencial
de transformación, de destrucción y de vida. Entonces, las cosas no tienen significado, nosotros le damos significado a las cosas. Entonces, de acuerdo a lo que vamos viviendo, le vamos dando la interpretación más positiva y renovadora para nuestras vidas. Entonces, deja de tener el dolor, esa fuerza, esa connotación negativa, ¿sí? Digamos, lo podemos sentir el dolor, sí, pero una cosa es que sintamos el dolor y otra cosa es sufrirlo. Sufrirlo ya es clavarnos en esa memoria de lo que nos ocurrió, ¿no? Y creo que no podemos cambiar muchas cosas, pero sí podemos designarle un significado distinto. Y entonces, pues la labor de Plutón en cuanto a la conciencia, pues también es eso, ¿no? Tratar de reinterpretar la muerte, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cómo desarrollarías un ejemplo de sentir y de sufrir? O sea, en esa visión. Un ejemplo, a mí me abandonan, ¿ok? Me abandona mi padre, mi madre, me abandona X gente, ¿sí? Voy a sufrir en ese momento, Claro. pero el estar recordando ese dolor me hace que permanezca. Todo lo que prestamos atención crece. Entonces, sí debo de sentirlo, debo asimilar el dolor, pero lo debo dejar atrás, ¿sí? No debo estarle prestando atención al pasado porque hay sufrimiento, pero tampoco al futuro porque nos causa mucha ansiedad. O sea, nuestra memoria es a veces una gran enemiga nuestra, ¿sí? Entonces, Plutón te ayuda a, vámonos, ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo no estar en el pasado y cómo no estar en el futuro? pues simplemente sintiendo el ser, quién eres tú, situarte y ubicarte en tu presente, ¿sí? Que es lo único que tenemos, lo que realmente tenemos. Existen tres verbos, el yo fui, yo seré y el yo soy. Y Ajá. el yo soy es una sabiduría fantástica, porque nos sitúa en el eterno presente, en el ser. Solamente en el presente se es. Y ese ser, ¿cómo se le hace cuando ya no eres por el dolor? O sea, ¿estás de acuerdo que cuando te llega el dolor, te comportas y eres como ya no eres tú? Entonces, ¿a dónde llega la personalidad después de que yo era pero ya no tengo a fulano, a mengano, a sutano? Mira, es como muy sencillo, ¿no? Es como enfrentarte a una batalla contra tus propias emociones y te das cuenta de que la batalla que tuviste hoy fue mejor y más victoriosa que la anterior, ¿sí? Y la que sigue va a ser más victoriosa todavía, y va a ser más gloriosa, y va a ser más rápida, ¿sí? La muerte no se presenta ni se puede medir a pellizcos, ¿sí? O sea, la muerte es así. Entonces, esa transformación tenemos que luchar porque, bueno, así lo entiendo yo. No quiero ser ejemplo de nada ni de nadie, ¿no? Pero yo siento que cuando tengo que enfrentar un cambio emocional, un cambio de conciencia, tiene que ser rapidito. Rapidito por dos motivos. Tengo que seguir adelante y tengo que dejar atrás el sufrimiento, ¿sí? Tengo que dejar atrás el dolor para no tener más sufrimiento. Hoy en día si me preguntas, hoy eres feliz, pero por supuesto que soy feliz, ¿sí? Me costó muchísimo trabajo aprender a ser feliz, porque es todo un aprendizaje. Un aprendizaje, si tú quieres, muy complejo y al mismo tiempo sumamente sencillo. Pero ya ves, ¿Cuál dirías que es el temario para ser feliz? Eso está divertido. ¿cuál es el temario para ser feliz? Darte cuenta y apreciar lo que tienes, agradecerlo, vivenciar mucho tu presente, valorarlo, no observar, o sea, no estar con la mirada hacia el pasado, pero tampoco hacia el futuro, ¿sí? Y si se ve al futuro, bueno, se ve así como una proyección tranquila y ya, pero que no nos canse angustia, pero que tampoco nos obsesione, ¿sí?
y estar centrado nada más en el presente, ¿sí? El aquí y el ahora, que es lo único que tengo. Nada más, no tengo nada más. Es que fíjate, ahí es a donde yo veo otra vez a ese Plutón tuyo hablando, porque suena bien sencillo, de verdad, quédate en el presente. Sin embargo, y yo que me aprecio de ser tu amigo desde hace muchos años, esa visión del pasado quedó atrás. La única forma de matarlo es viviéndolo con intensidad en su momento. Claro, por supuesto, y de manera súper intensa. Fíjate, de los momentos más gloriosos para mi alma, así gloriosos, porque no puedo encontrar otra palabra, es cuando muere una tía, mi primer momento glorioso. ¿Por qué? Porque experimenté el dolor de la muerte, pero finalmente tomé conciencia de lo que era el amor, ¿sí? O sea, era un sentimiento de amor increíblemente bello y de agradecimiento porque había estado en mi vida, me había dado cosas sumamente importantes, fue en su momento mi mejor amiga, y entonces decirte, experimenté el dolor en su muerte, sí, no, o sea, era una experiencia de amor tremenda, tremendamente fuerte, ¿no? Entonces no puedo decir, ay, ¿sabes qué? Es que olvídate, fue dolorosísimo, no es cierto. Algo dentro de mí me hizo tomar conciencia de que finalmente el valor más importante que yo tenía en esos momentos era el amor que yo sentía, ¿sí? O que siento, pero que nada tenía que ver con el apego. Yo estaba contento porque finalmente ya estaba descansando. Sí, una parte de mí, bueno, extrañándola y sintiéndome mal por el abandono que ella me daba, ¿no? Pero, pues, no, creo que fue una de las primeras lecciones importantes en mi vida. Fíjate, eso que acabas de mencionar, tú lo mencionas así como, ¿sabes? Como ya fui a la tienda y me compré un refresco. Pero sí, eso es lo divertido del asunto, pero en eso que tú estás mencionando hay varias cosas. Uno, la tía obviamente me imagino fue alguien súper fundamental en tu vida, pero lo Importante. más importante es vivirlo a conciencia. O sea, tú No, y disfrutaste esa tía a conciencia. te voy a decir una cosa, cuando muere también una amiga, o sea, para mí fue como, tienes que vivir este instante con toda la plenitud, con todas las fuerzas, con todo lo que eres tú, tienes que vivir esta muerte, ¿sí? Pero es muy difícil que alguien comprenda a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Porque pudieran pensar que se trata de un sentimiento, de un pensamiento sádico, ¿no? No, 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 para nada. Es realmente en el momento de la muerte cuando experimentas tu propia fragilidad, pero también tu grandeza, ¿sí? Tu grandeza como ser humano y finalmente se te revela, te das cuenta de la importancia que tiene el amor en tu vida. Claro, o sea, eso que estás mencionando justamente, y vuelvo otra vez a ese Plutón en casa uno, porque de verdad, gente, para los que nos están oyendo, yo les puedo decir muchas definiciones sobre Plutón en casa uno, pero lo que estamos ahorita viendo en esta entrevista es oro, porque es un personaje que realmente es el Plutón en casa uno. Entonces, los temas de la muerte brincan solos. ¿Por qué razón? Como tú bien dices y como lo puedo resumir en este momento, cuando tú le estás llamando a una muerte uno de tus sentimientos más gozosos, y ese sentimiento gozoso no tiene que ver con que la persona partió, tiene que No, ver con que es el momento donde se te agrupa toda la vivencia de toda una vida, más todo lo que tú viviste, y yo diría que es una experiencia álmica de poder decir, gracias Dios por permitirme sentir lo que viví y por permitirme sentir o por permitirla estar
conmigo. Así es, así es, así es, O sea, así es. creo que estamos hoy por hoy en vidas donde necesitamos o se necesita de droga, de mil estímulos, de muchas redes sociales para sentir que la vida tiene sentido. Pero lo que Ay, estamos hablando aquí desde ese Plutón en casa uno es en tu vida cotidiana, en cosas cotidianas, como hijo quieres unas galletas, como hijo me preocupa tu bienestar. Tú estás mencionando toda esa intensidad de amor que se puede sentir por alguien, y eso me ah, parece increíble. sí, totalmente. Finalmente hay que darnos cuenta que Plutón es un potencial de transformación, ¿sí? Es un potencial tremendo para purificarnos incluso, o sea, para quitar de nosotros mismos cosas que no son y no nos pertenecen y no forman parte de nuestra esencia, Y qué ¿sí? mejor cosa que la muerte. Exacto, exacto, ¿sí? Pero no, digamos, cuando la mayoría de la gente se refiere a la muerte, solamente piensa en la muerte física, ¿sí? Cuando en realidad morimos todos los días a demasiadas cosas, ¿sí? Sobre todo yo creo, sabes, que en las pérdidas, cuando esas personas que creíamos que estaban con nosotros no están, cuando vemos esos cambios de actitudes fuertes, no es que se las teníamos que juntar hasta ese día, pero sí es cierto que en ese momento es a donde te toca replantearte la vida y decir, ¿cómo voy a seguir después de, ¿no? En cada punto. Mira, reinventarte, replantearte, es que son momentos súper importantes. La gente no vuelve a ser igual después de una muerte, ¿sí? Entonces, necesariamente está uno obligado a ser mejor persona después de que se experimenta una muerte. Y te hablo de una pérdida de un trabajo, te hablo de una pérdida económica, de alguna manera son muertes, pues, ¿sí? Entonces, el comprender la figura de Jesús es comprender eso a profundidad, ¿sí? O sea, a mí se me hacía muy macabro, por ejemplo, la imagen de San Francisco con una calavera. Después la comprendí perfectamente, ¿sí? ¿A qué muerte se estaba refiriendo San Francisco? Y era un ¿Cuál tipazo. es? Ayúdanos, porque me parece que atrás hay una simbología hermosa. Una calavera es humano, Ajá. ¿sí? De alguna manera, esa calavera representa esta muerte que estoy hablando, ¿sí? O sea, la filosofía de darte cuenta de que nada es permanente, de que todo cambia, todo se transforma, todo muere para renacer más adelante, ¿no? Y entonces él se refería pues a todos los procesos de muerte, ¿no? Y el más importante de todos, ¿no? El trascendental, que es el dejar esta vida física, ¿no? ¿Qué tanto tienes en tu día a día en la cabeza el día de la partida? ¿O cómo lo has vivido tú? Interesante pregunta porque si tú me preguntas, ¿a qué le tienes miedo de la muerte? Pues es al dolor físico, ¿sí? Pero no es a lo que viene después. O sea, lo que viene después para mí es toda una esperanza. Es algo realmente fantástico, ¿no? O sea, tengo miedo a la vejez, claro que sí, a la vejez, bueno, por todo lo que esto implica, ¿no? Yo lo vi en mis padres, lo vi en mi abuela, lo vi en mucha gente, ¿no? El proceso de desgaste, mm, el proceso de deterioro, claro que me da miedo, ¿sí? Pero en la muerte en sí no me da miedo, o sea, no pasar al otro plano para nada. Yo tengo una confianza absoluta de que nos espera algo muchísimo mejor de cómo estamos ahorita, ¿no? Y que esta vida la tenemos para experimentar, para saber, y creo que Dios experimenta a través de nuestros ojos, o sea, a través de nuestros sentidos, se A experimenta. través de tu sensación, ¿qué viene el día después de que partes del plano? Pues simplemente encontrarme en un estado de mucho mayor conciencia, en donde yo sé perfectamente y me doy cuenta, lo constato, de que formo parte de todo, ¿sí? Y que Dios está en mí, yo estoy en Él,
O sea, sería ¿sí? una especie de completud. Ándale, de completud, ajá, sí, pero sigue la aventura. Yo siento que sigue la aventura más allá, no termina, ¿sí? No es un estado de, ya, estás en paz y tranquilo, o sea, como si nada. No, creo que hay muchas cosas que experimentar en el otro lado. Qué increíble. Eso es lo que creo. Sí, Y creo es, que es mi promesa. Yo veo en Jesús como una promesa, ¿sí? De que todos los seres humanos somos inmortales y que seguimos más adelante con cosas bien importantes, ¿no? sí, yo recuerdo contigo algo que a mí me marcó mucho. A mí me marcó mucho el primer día que nos conocimos, porque entré a tu casa. Para empezar, tu casa ya no le llamas casa, le llamas cueva. Y ahí es tu lugar de recibimiento de personas y de todo. Pero yo recuerdo que ese día, yo no sé, por loco, llegué a las 5 de la mañana y estuvimos platicando y tiene una característica tu lugar. Tu lugar, no es oscuro, lo diseñaste oscuro. Ah, sí, por supuesto. ¿Cuál es? Esa parte me llamó la atención y me fascinó, porque obviamente vamos a poner un videíto para que puedan ver un poquito la gente que hay en esa cueva, que está increíble. Pero Está recuerdo que oscurito. llegué y Ajá, recuerdo que perdón. empezamos a platicar. Ujú. No me pregunto de qué platicamos, eso ya fue hace muchos años, porque no me acuerdo. O sea, quisiera recordar, pero no me acuerdo. Pero llegamos al momento donde dijiste, pues ya, si quieres, vete a dormir. Vuelvo a revisar el reloj. Eran las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Ajá. Habíamos pasado 24 horas platicando. 24 horas platicando. Eso para mí no tiene igual y marcó mi vida en un antes y después. Y me llama mucho la atención por varias cosas. Tú mencionaste al principio, y eso me marcó ese Venus en Capricornio tuyo, que no metiste trabajadores para hacer tus cosas. No, todo lo hice yo. Todo lo hiciste tú. Estamos hablando pintura, de pintar la pared, bueno, casi todos lo hacemos, pero dibujas exquisito. O sea, no estoy diciendo nada que no sea así. Luego hiciste otras cosas que a mí me sacó de onda. Comprabas mosaico y a martillazos lo hacías pedacitos Ujú. y creabas unos collages con mosaicos increíbles. Tienes un sol hecho con lentejuela, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto mide esa carta del sol? Como, ¿qué será? Quizás unos 2 metros más o menos. 2 metros, todo en lentejuela. De alto, sí, 2 metros y el ancho, pues, no sé, como 1,10 m más o menos, no sé. No le he Exacto. medido nunca. Luego hiciste un ángel Ah, el ángel repujado, sí. repujado que también medía como otro 1,80 por lo menos. Sí, ese es un poquito más Un alto y 2 metros. se lo hice pluma por pluma de repujado y pegado en la pared. Luego hiciste una lámpara solo De con botella. botellas.
sea, y bueno, para no ir más lejos, la silla donde estás sentada la hiciste tú, la decoraste tú. Esta fue producto de una noche de insomnio a las que eran como 3 de la mañana. Yo tenía el armazón prácticamente nada más en la silla de la mecedora. Volteo y digo, a ver, aquí puede quedar algo fantástico. Entonces recordé que tenía una bola de mecate y en ese momento empecé a hacerla. Terminé, o sea, ese día terminé como a las 9 de la mañana, o sea, como loco, literal, como demente estar tejiendo, haciendo nudos y así. Y fui pensando poco a poco en cómo le iba a terminar, pero el proceso duró 3 meses, de por lo menos 3 o 4 horas diarias. Y así has creado todo, con meses, o sea, no lo has hecho de un día para otro. Claro, pero para mí el proceso es muy divertido. O sea, digamos, las cosas entre más trabajo me cuestan, me divierto más. ¿Y cómo funcionas? ¿Trabajas por dolor, por pasión, por gusto, por... Es por ¿Qué hay ahí? gusto, o sea, mira, no puedo empezar a hacer nada si no me siento bien, ¿sí? Hay quien dice, no, es que el artista se tiene que sentir súper mal y tiene que plasmar todo su dolor. No, para nada. O sea, cuando estoy más de buenas es cuando se me vienen las ideas locas a la cabeza, ¿sí? Por Es, ejemplo, todos esos colores y esos símbolos que tiene la silla, a grandes rasgos, ¿qué pueden significar o qué significaron para ti o por qué lo hiciste así? porque yo veía los atrapasueños muy planos, ¿sí? Ok. Yo dije, bueno, ¿y qué pasaría si yo me meto dentro de una atrapasueños? Es como meterme en un huevito, digamos, o sea, en un espacio en donde esté yo completo y absolutamente cubierto. Y algo que me llamó la atención mucho de los chinos es que en el Feng Shui hay una técnica en donde se hace bajar un cordón y el cordón toca el suelo. Y entonces se dice, el cielo me sostiene, la tierra me sostiene. Entonces yo dije, qué mejor que mi silla sea reflejo de lo mismo. O sea, que esté sostenida en el suelo, así como rozándolo nada más, y sostenida por el cielo. Y aparte, pues el mecerte, pues te da una sensación de placidez, de Invita al sueño. manera que te induce al sueño, ¿no? Y finalmente, ¿cómo concibo yo el sueño? Pues como una etapa de revelación completamente lúcida, se puede decir, y que las mejores ideas vienen a través de los sueños. Estando despierto incluso, ¿sí? Son los más interesantes, cuando tú sueñas despierto. Y de paso, la silla no tiene patas, la silla está colgada al techo. Está flotando totalmente. Claro. No, y cuando yo normalmente trato de transmitir en clases por videos o cosas así,
Plutón y se llega a la palabreja esa llamada transformación, la gente se puede imaginar cualquier cosa que significa la transformación. Pero, por ejemplo, en este ejemplo solamente de la silla que acabamos de mencionar, tú transformas un objeto cotidiano que todos lo tenemos, lo podemos hacer muy económico, lo compramos muy económico o no, lo transportas a una visión personal y la transformas con elementos, no sé si llamarlo cotidianos, pero que le dan una forma única. Entonces, eso es, al final ya no estás sentado, ya estás metido en un sueño, ¿no? Que es como la idea. Sí, pero fíjate, la idea en la vida también es tomar de los elementos más sencillos que te da la vida, ¿sí? Para transformarlos en algo monumental, en algo fantástico, ¿sí? Ese Ahí es de está el trígono Júpiter. exactamente, exactamente, ¿sí? Exactamente, ¿no? Y a Saturno también, porque de alguna manera tiene que tener forma, ¿no? Tiene que tener sustancia. No, y el hecho que, a ver, hoy en día las nuevas generaciones, si no les cambias el TikTok al minuto, ya se aburrieron y le cambian al siguiente. La paciencia y la concentración que se necesita 3 meses para hacer yo la silla que tanto deseo, que tanto sueño, yo creo que eso es parte de una filosofía de vida, ¿no? Sí, pero no se te olvide que yo soy setentero, ¿sí? No se te olvide que yo nací en un momento hippioso totalmente, ¿sí? Y todo lo que significó la revolución hippie, ¿sí? Adoro a Pink Floyd, lo admiro muchísimo, me gusta mucho el surrealismo, y de alguna manera el Art Nouveau, Gaudí, etcétera, ¿no? Todos esos elementos, digamos, que yo viví cuando yo era adolescente, conformaron una forma distinta de ver la vida, una forma distinta de concebir tanto la vida como la naturaleza, de concebir que el mundo debía estar en una revolución constante para su propio beneficio, ¿no? O sea, en una evolución y una revolución. Las dos palabras, o los dos significados intercalados o fusionados, ¿no? Entonces, ya cuando se nace con el espíritu de los setentas, vas a morir con él. Mi papá me decía, es que tu manera de ser no deja de ser solamente una moda, ¿no? Ya sea, hace unos días le dije, ¿sabes qué? Pero para nada fue una moda, date cuenta que sigo siendo el mismo, nada más un poquito más refinado, ¿eh? Pero el mismo. Entonces, no se puede comprender tan fácilmente de mi generación y todo lo que vivimos, porque había muchas circunstancias, era un ambiente en donde, y era un mundo en donde se te exigía el cuestionarte, ¿sí? Se te planteaba todo el tiempo el cuestionamiento, ¿no? Entonces, a través de la música, a través de la pintura, a través de la literatura, era un bombardeo de cuestionamientos, ¿sí? Entonces, esto, obviamente, tarde o temprano, ¡pum! Explota la mente, te vuela la cabeza, ¿no? Y a ver, ¿qué me corresponde a mí hacer, no? Pero ¿Qué fíjate, una decido hacer? cosa es la época, estamos de acuerdo, pero como detalle, esta silla la acabas de hacer Sí, 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 sí. y el lugar donde estás, llevas Uh-huh. transformándolo 20 y tantos años. Veintitantos años, sí. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Si nada más hubieras hecho esa silla, se ve como un elemento sumamente loco en medio de un lugar, Claro. pero no, todo tu concepto forma parte de eso. Y eso es, creo que lo increíble de Plutón. Plutón no es un planeta que se tarde 5 minutos. Plutón llega a tardarse hasta 20 años en un signo, 10, en fin, es variable según en qué signo vaya. Pero el poder haber concentrado tu profesión
tu lugar, tu actitud ante la vida, tus creencias. O sea, ahorita hemos hecho como una especie de resumen donde vemos un garage ordinario transformado en un lugar extraordinario. Tu propia profesión de apoyo, de desarrollo a las personas, se mantiene al paso de los años. Tus propios cambios, tus propios cursos, cosas que das a la gente, se mantienen al paso de los años, pero no se mantienen, se están transformen y transformen y transformen. Y el poder, como tú lo decías, que también hago aquí hincapié, el que tú hagas de esa casa, de ese garage, el lugar donde abrazas a los que entran a ese lugar con tu esencia y con lo que tú quieras. Esa es la palabra, abrazar. Esa es la palabra clave. En una ocasión llega un amigo y me dice, por favor, explícame todo esto. ¿Sí? O sea, ¿qué onda con todo lo que tienes aquí? ¿Sabes qué? Pues mejor te invito a que lo vivas y te lo vas a explicar tú solo. ¿Sí? O sea, porque no vas a entenderlo sin antes vivirlo, ¿no? Y tú sabes cómo recibo a la gente. Para empezar, digo, el lugar donde estás, La Piedad, Michoacán, es un lugar bonito, pero es como un poco promedio, como puedes ver los lugares, las ciudades aquí en México, más o menos la misma construcción, hay un pequeño zócalo en ese mismo estilo. Pero cuando uno cruza la puerta, que también está dentro del mismo estilo de toda la calle, Claro. y llega a tu lugar, lo transformas, lo transportas, yo no sé si a Turquía o a Arabia o a dónde caramba, porque está plagado de símbolos de un estilo como único y las creencias también. Cabe mencionar esa pasión por lo hindú, específicamente por Shiva que tienes. Sí, sí, sí. Pero bueno, y hay un elemento también un poquito sagitariano, ¿no? Exacto. De meter un poquito aquí en la cuestión de las creencias y las culturas, ¿no? Y fusionarlas todas, así como en una amalgama así muy locochona, eh, pero bueno, muy mía, ¿no? Y entonces me preguntan, oye, pero ¿qué pasa con tu lugar? Pues es lo que traigo aquí en la mente. O sea, así Te como, estoy invitando a mi cerebro y tal vez a mi corazón, ¿no? como fusiono todo, así lo estoy fusionando dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón. Entonces, ¿me quieres conocer? Pues voltea que hay a tu alrededor y vívelo. O sea, yo no te lo puedo explicar. O sea, quizás sí pudiera explicártelo, pero me va a llevar toda una vida, ¿no? O sea, porque prácticamente les tenía que dar clases de astrología o qué, no es nada fácil. No, Pero y bueno, cabe mencionar entre paréntesis que estás pronto a irte a Egipto, el sagrado lugar de la muerte. Dios santo, sí, así es. O sea, aquí nada es coincidencia, estamos hablando con un auténtico Plutón en casa 1 que ha creado toda su vida alrededor de ese Plutón. Y cabe mencionar, podríamos pensar al estar en casa 1 y ponerlo así, estaríamos llenos tal vez de vanidad o cosas por el estilo, pero pasa algo. Plutón en casa 1 es como si se tuviera que reconstruir lo que yo soy. Entonces, lo que yo soy no pasa
como un asunto de me veo en la nube, sino que me estoy transformando para presentar en todo lo que hago lo que yo soy y traigo dentro. Y eso me parece sensacional. No te olvides que soy Virgo y que no me gusta mucho este tipo de exposición, ¿sí? Somos, entre comillas, modestos, o sea, somos de bajo perfil, ¿sí? Aunque caigamos en el ridículo, ¿verdad? Porque no, ¿sí? Y entonces, pues no, la verdad no ha sido fácil para mí esta entrevista, en el sentido de que es algo completamente inusual, ¿sí? Para mucha gente que la vea por primera vez y que me conozca, pues va a ser toda una sorpresa, porque pues no tienen ni idea de quién soy yo, ¿sí? No, Cantan, y por supuesto que vale la pena ver un personaje como tú en la vida, de verdad la cambias. O sea, yo puedo decir, como te digo, a mí esa charla de 24 horas ni la he vivido, ni la he vuelto a vivir en toda mi vida. O no, pues sea, que para mí fue un parteaguas que me hizo pensar en lo importante de la convivencia, en lo importante de hablar con gente que comparta lo que tú eres, ¿no? no fue fantástico y tengamos oportunidad de muchas charlas de esa magnitud y esa calidad. Amén, que así sea. Y bueno, pues este ha sido Plutón en Casa Uno con un exponente increíble y nos estamos viendo. Muchas gracias, hasta luego.